Buenas noches. Hace mucho tiempo que queríamos hacer el protocolo de atención psicológica para personas de baja visión, visión frágil o lesiones cerebrales. Y con el COVID hemos podido reunirnos y realizarlo. Os tengo que agradecer a todos los que habéis colaborado en el aporte del conocimiento y en la corrección y elaboración del documento. Hoy queremos hacer una presentación de este protocolo. Voy a presentar a los asistentes a la reunión de hoy. Oftalmólogos. Doctora Amparo Navea, que es especialista en retina en Comunidad Valenciana. Doctora Cecilia Salinas, que trabaja en el IMO, Barcelona. Doctora Pilar Marco, jefe de servicio del Hospital Peset de Valencia. Doctora Echaso Herrera, que trabaja en el ICO en Bilbao. Doctora Rebeca Tienza, ICO Bilbao. Doctor José Mora Castilla, de Málaga. Doctor Tomás Torres Urbano, Arnau de Vilanova, Valencia. Doctor García Feijó, que es catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense y fue jefe de servicio del Hospital Clínico de Madrid. Doctor Orduna, que trabaja en Madrid. En cuanto a los psicólogos que nos han ayudado y que esta noche están presentes en la reunión, está Carmen Milla, que es psicóloga de Retina Comunidad Valenciana, Esther López Baeza, que es psicóloga de Retina Comunidad Valenciana, Felipe Yagüe, psicólogo de la Asociación B1, B2, B3 y que colabora con el IMO y con la Tecnon, Pura Parraga, que es psicóloga de la Asociación ALBA y además miembro de esta, Lucila García Miranda, que es optometrista de Andorra, Aurora Mora, psicóloga de Retimur, y Alia Abdullah Abella, que es neuropsicóloga en Valencia. En cuanto a las asociaciones que han colaborado con nosotros y que están presentes hoy, está Almudena Maya, que es presidenta de FARPE y de Retina Comunidad Valenciana, Yolanda Senjo, presidenta de Aniridia, Iciar González, presidenta de Beguisarea Retina País Vasco, Mari Carmen Requeni, de AGAF, José Joaquín Gil, presidente de ONERO, que es Asociación de Enfermedades Raras, Rafael Vascón, Retina Andalucía, David Sánchez, que es presidente de Retimur, Javier García, presidente de Amires, Francisco Pérez, presidente de la Asociación de Diabéticos de Andalucía. En cuanto a optometristas, pues estamos los miembros de la SED. Entonces voy a ir presentando uno a uno. José Antonio Fuentes Najas, que es secretario de la SED, que trabaja en Sevilla. María José Prado, que es vocal de la SED y que trabaja en Oviedo. Ernesto Marco Carmena, que trabaja en Madrid. Ernesto Marco Large, en Madrid también. Joaquín Torner, también es vocal de la SED y trabaja en Dinamarca. Ricardo Roca Fernández del Villar, en Málaga. Maricruz Martínez Villoria, que trabaja en Salamanca. Elisa Madorrán también trabaja en La Rioja. Carol Camino Pons, que trabaja en el IMO en Barcelona. El doctor Vicente Roda, en Valencia. Begoña García Martí, optometrista, que trabaja en la Clínica Orduna. Javier Sebastián, que trabaja en las clínicas Q-Visión en Almería. El doctor José Luis Hernández Verdejo, doctor en optometría, que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid. Y Ana María Lamesón González, que es óptico y técnico de oftalmología en Uruguay. Después, en cuanto hay una trabajadora social, Melanie Navarro, que es trabajadora social. Elisenda Ibáñez, óptico y que lleva la comunicación de la SED. Y Alex Viesca, que es periodista y que es el secretario de la Secretaría Técnica de la SED. Bueno, vamos a empezar con la intervención de nuestro compañero José Antonio Fuentes Najas. Hola, empezaré por presentarme. Soy José Antonio Fuentes Najas, optometrista en Sevilla y secretario de la SED. Os contaré brevemente cómo va a ser nuestra intervención de forma psicológica a los pacientes que tengan una minusvalía por lesión neurológica y que tenga una afectación de la visión, es decir, padezcan baja visión por lesión neurológica. Lo primero que me gustaría decir es que la visión es una función psicofísica, es decir, hay una participación relativa a la emoción y a la psicología, no es solamente una cuestión de salud. Nuestra intervención va a ir en esta línea y me gustaría, en primer lugar, decir que el apoyo optométrico que nosotros podemos hacer a este paciente va sustentado en 3 apoyos. Uno de ellos consiste en la selección del paciente según los criterios de buen pronóstico. De todos ellos sabemos que uno de los más importantes es tener en cuenta si es un proceso estable
o es un proceso que está en evolución. Es importante porque tenemos que conseguir una buena actitud y participación del paciente para llegar a hacer una rehabilitación exitosa. En la representación que os hago aquí sobre la mesa, os pongo como el éxito depende de 3 patas. La selección del paciente, la actitud del paciente y en medio, lo más importante es que el paciente acepte y esté mentalizado de la pérdida de visión que tiene. Si no es así, como ocurre en muchos casos, tenemos que hacer uso de la intervención y el asesoramiento psicológico. Y aquí es donde intervienen los psicólogos para conseguir que el paciente pues tenga una actitud colaboradora y positiva para conseguir el éxito. Hasta 2005, los modelos de valoración que clasificaban el funcionamiento y la baja visión en estos pacientes consistía en 2 tipos diferentes. El modelo médico-biológico, que estaba basado en la cura de la enfermedad y que el tratamiento o la discapacidad estaba encaminado a conseguir la cura y la mejor adaptación de la persona, seguido de un cambio de su conducta. Teníamos otro modelo opuesto, que era el modelo social. El modelo social entendía que la discapacidad era un fenómeno fundamentalmente de origen social y el asunto estaba centrado en la integración de la persona en la sociedad, pero como un atributo del condicionamiento social que ésta le obligaba a realizar. De manera que el acceso a las ayudas sociales era lo más importante. A la llegada en 2005 de la nueva clasificación de la OMS, la CIF, o modelo de clasificación internacional del funcionamiento, lo que hacía era integrar ambos modelos en uno solo, en un concepto integrador y de rehabilitación. El modelo se llama biopsicosocial y este modelo biopsicosocial estaba apoyado nuevamente en 3 patas, que no solamente consistían en los fundamentos biológicos de la salud y en los condicionamientos sociales que digamos que el entorno le obligaba a solventar, sino también las motivaciones psicológicas y emocionales tenían que encajar en este puzzle de las 3 patas para conseguir, digamos, la satisfacción y la participación del ser humano. En definitiva, el diagrama de la OMS establece unas pautas sin perder de vista la condición de salud del paciente. Estas 3 patas nuevamente consideraban los factores y estructuras, las actividades que les permitían realizar estas funciones y estructuras alteradas y la participación a la que este paciente podía acceder con este entorno, ¿no? Las condiciones de salud hacían que las funciones reducidas, como por ejemplo la inmadurez, el retraso madurativo o la discapacidad sensorial, pues iban ligados a unas estructuras alteradas como por ejemplo las enfermedades, los traumatismos y las malformaciones genéticas. Ya vemos aquí cómo se contempla en esta clasificación no solamente al paciente que ha tenido un trastorno traumático, sino también hereditario, es decir, al niño. Se consideraba al infante como un ser importante para la rehabilitación y la clasificación de este trastorno o enfermedad. Las actividades a las que podía acceder dependían de factores personales y de factores ambientales. Entre los factores personales, pues bueno, podemos considerar la edad, el sexo, la forma física, incluso los hábitos, problemas psicológicos, por supuesto, cognitivos y problemas del lenguaje. Y entre los factores ambientales, pues obviamente está el entorno, las características arquitectónicas y el sistema legislativo que permitía, pues digamos, integrarse al paciente o tener que solventar algunos objetivos poco salvables. Con todo esto, la participación de este paciente para involucrarse en una situación vital, pues digamos que estaba comprometida. Por un lado, favorecida por el aprendizaje y la integración social, y por otro lado, pues limitada por los problemas restrictivos de la
bueno, de todo lo que hemos hablado anteriormente que dificultan esa participación. A continuación os voy a dar paso a mi compañera Carol Camino, que es la vicepresidenta de la SEP. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar un poco del concepto de baja visión rápidamente y el concepto nuevo de visión frágil. En realidad estamos todos ahí metidos, ¿no? Están los oftalmólogos, los neurólogos, los médicos de atención primaria, los optometristas. De hecho, son ellos los que nos tienen que derivar a los especialistas en baja visión, a los psicólogos y a los trabajadores sociales y nosotros a las asociaciones, siempre dependiendo de los factores personales del paciente y de los factores ambientales. Siguiente. Aquí os quería hablar brevemente de, bueno, sabemos lo que es la baja visión. En principio, la baja visión son las personas, la condición que tienen las personas que tienen una patología y se considera desde un 0,3, hablando en decimal, hasta un 0,05, sabiendo que la 11 entran con 0,1 y entonces son ciegos legales. Dentro de la baja visión consideramos que hay gente con baja visión leve, gente con baja visión moderada y gente con baja visión grave o severa. Y aquí hemos introducido también las pérdidas de visión visual y la visión frágil, porque en el fondo todas estas condiciones tienen estos aspectos: pérdida de agudeza visual, pérdida de campo visual, pérdida de contraste y pérdida de deslumbramiento. Según la condición, unos más que otros. El concepto, la siguiente, el concepto de la baja visión, de la visión frágil, un poco es el poder acompañar a estos pacientes. Hay muchos pacientes que empiezan a tener una degeneración macular, una retinopatía diabética, un glaucoma, etcétera, pero no han llegado a tener una baja visión, sino que empiezan pues bajando visión de un 100% o de un 100% o un 90%, y van bajando paulatinamente según la enfermedad se va desarrollando. Antes, muchas de estas enfermedades eran devastadoras, ahora no lo son, se han convertido en crónicas, y el paciente de visión frágil lo tenemos que tener en cuenta. Son los pacientes que nos vienen a nosotros diciendo, oye, algo me pasa, empiezo a tener problemas, y nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir adaptando ayudas visuales a sus necesidades cotidianas. Al principio a lo mejor son pequeños cambios en filtros en las gafas, o gafas con luz, o gafas con una potencia un poquito más elevada de lo que pondríamos en una optometría general, y ir aumentando la potencia según el paciente vaya bajando visión, y ir adaptando pues diferentes ayudas, quizás más complicadas, o ayudas electrónicas, o telescopios, o microscopios, que son ayudas un poquito más que pueden ayudar a la gente que tiene una baja visión, ya empezando a estar leve, moderada o severa. El concepto de baja visión, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, el concepto de visión frágil nos gusta mucho porque es un concepto de acompañamiento desde el principio de la enfermedad. Y esto hace que el paciente se vaya adaptando a esta nueva situación psicológicamente, y a ir adaptando diferentes ayudas paulatinamente. Y depende también de cómo está el paciente. También queremos resaltar, también para los oftalmólogos que están aquí, que el paciente no tiene que hacer una visita de baja visión, sino que tiene que estar acompañado, con lo cual tiene que venir, pues cuando ya se le queda corta esa pequeña ayuda, pues ir aumentando diferentes ayudas según su situación, según su visión y según las condiciones, los objetivos que tenga el paciente. Es muy importante que los pacientes de visión frágil empiecen a venir cuando tienen un 0,7, un 0,8, aunque no estemos acostumbrados, porque normalmente los oftalmólogos nos envían estos pacientes cuando tienen un 0,3, un 0,2, un 0,1 y un 0,05. Entonces podemos ayudar, pero ya no es un acompañamiento. Por mí ya está. Y ahora empieza a hablar Alía. No, sí, Alía.
Alía, que es la psicóloga que nos ha ayudado a explicar todas estas fases. ¿Alía? Hola, Hola. hola, buenas tardes. Hola, mira, a ver, yo voy a hablaros de cómo vive el paciente a nivel emocional, el momento del diagnóstico y las etapas posteriores tras la pérdida visual. Nuestro paciente, como sabemos, a raíz del diagnóstico va a iniciar un proceso de duelo por la pérdida visual, pero muy importante, también por la interferencia que esto provoca en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Todo esto al tiempo que se les presenta el desafío de aprender a optimizar su resto visual, cuando todavía no ha transcurrido el tiempo necesario para interiorizar el diagnóstico y tampoco se les han dado los recursos psicológicos necesarios para poder aceptar, ajustar e integrar esta nueva situación. Es por esto que creamos conjuntamente, entre todos los profesionales que intervenimos en la asistencia de nuestros pacientes, una actitud de apertura, comprendiendo y más allá de esto, acompañando en estas fases vitales que atraviesan para poder ayudar en la elaboración del proceso de duelo, dirigido siempre a proporcionar bienestar, autonomía y calidad de vida. Estas fases vitales, como veis en la diapositiva, inician con una fase de shock emocional. Este es reactivo al momento del diagnóstico, ¿vale? Aparecen alteraciones emocionales, confusión, por lo que es muy importante dosificar la información que les estamos dando de forma siempre sensible y ajustada a la capacidad del paciente. Con ello vamos a dar el tiempo necesario de asimilación. Asimismo, vamos a ofrecer información de la necesidad de orientación psicológica y de la existencia de asociaciones y ayudas en baja visión, y no vamos a hablar, por ejemplo, de la ONCE en esta fase, ¿de acuerdo? Vamos a derivar siempre al teléfono de la visión. En este momento, el miedo y la incertidumbre y la pérdida del control que promueve en cierta medida evasión como mecanismo de defensa en nuestro paciente va a hacer que se mueva hacia una fase de negación. Esto quiere decir que va a estar cerrado a recibir la rehabilitación visual, que no va a aceptar las ayudas visuales y puede que busque incluso otros oftalmólogos para poder recurrir a un diagnóstico alternativo. De nuevo, es muy importante que nos ayudéis a informar de la necesidad de orientación psicológica y de la existencia de asociaciones y de ayudas en baja visión, ¿vale? Derivaremos también siempre al teléfono de la visión o incluso va a ser útil volver a citar al paciente para más adelante. Conforme veis todos estos cambios y la pérdida visual, el paciente va sintiendo que ya permanece en el tiempo, va a entrar en una fase de realidad. Es en este momento que veis aquí en la fase 3, cuando pueden darse trastornos, por ejemplo, del estado de ánimo y va a aparecer una tristeza o incluso en algunas ocasiones se da un aislamiento social, ya que comienza a darse cuenta de la realidad. Este periodo es necesario para que pongan en marcha recursos que van a ayudar a salir de esta situación y enfocarse en lo que sí que se puede hacer. No olvidemos que seguimos derivando los recursos asistenciales. A continuación, si me cambias la diapo, Alex, porfa. A continuación vamos a la fase de aceptación. En este caso se da ya una receptividad y una apertura necesaria para iniciar la rehabilitación visual y el uso de ayudas visuales. Es una fase de realismo que ayuda o les ayuda a recuperar el control de su vida y que les va a generar mucho alivio y equilibrio. Por último, y con esta aceptación total de esta nueva realidad, se consiguen reorientar expectativas y van a aceptar por fin las ayudas visuales y la propia rehabilitación. Ya puede hablar de la pérdida visual y de los cambios que están dándose en su vida de una forma más ajustada y más realista. Se toma el control de la situación y de la propia vida y se alivia el proceso de duelo que se ha iniciado. Es aquí cuando se consigue ya por fin la reintegración social, académica e incluso laboral del paciente con baja visión. Sabemos que los pacientes bien acompañados están más predispuestos a absorber los beneficios de la rehabilitación visual y van a estar más abiertos al uso de ayudas visuales. Esto es lo que les va a proporcionar el bienestar y la autonomía y la calidad de vida que todos deseamos y esperamos. Muchas gracias. Ricardo ahora. Ahora va a hablar Ricardo Roca. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí. Buenas tardes, noche. Voy a intentar resumir lo más posible, ya que el capítulo que yo tengo es bastante extenso y tenéis el documento.
Yo voy a hablar sobre los consejos para ayudar al paciente y a sus familiares durante el proceso de rehabilitación visual y ese mismo acompañamiento del paciente. Aquí, con permiso de los psicólogos, voy a tener que utilizar términos que ya hemos escuchado, pero realmente tenemos que entender que en nuestro trabajo debemos ser terapeutas. Inicialmente, la notificación de la condición de la salud es fundamental. Hay que hacerlo desde un optimismo realista y cuidar mucho el lenguaje no verbal. Tenemos que crear un clima de confianza con el paciente y el mensaje debe ser realista, pero con esperanza y positivismo. Hemos detectado que a veces, aunque evidentemente la ONCE es la institución de referencia para la ceguera, se remite a un paciente cuando no es el momento, como ha dicho Alia. Esto produce un efecto contrario al que se espera. Todavía se identifica mucho a la ONCE con el bastón, el perro guía y la venta de cupones. La reacción que adopte el paciente puede ser muy variada y, dependiendo, por supuesto, de su personalidad, va a necesitar un tiempo para asimilar la noticia. El paciente debe sentir que el profesional le interesa lo que piensa y lo que siente. Aquí te utilizo un concepto que es el triángulo dramático y me explico. Nos vamos a encontrar tres posturas en ese triángulo que son la víctima, el salvador y el perseguidor. Mientras estemos en ese triángulo no se va a avanzar, porque además los roles van cambiando. Nosotros, los especialistas, no somos salvadores, somos profesionales y a veces el paciente se puede convertir de víctima a perseguidor, incluso nosotros acabar como víctima. Y de este triángulo hay que salir y solo se sale con la dinámica del logro. Respecto a cómo recomendar la ayuda de baja visión, hay que ser muy realista, lo más realista posible. Nunca generar falsas expectativas a los pacientes ni a los familiares y hay que presentarlas con un ánimo positivo. Es también fundamental, ya lo hemos dicho antes, la derivación a asociaciones de referencia porque allí van a conocer a pacientes que ya son usuarios de este tipo de ayuda y le van a ratificar de manera empática que son efectivas y que le están ayudando en su día a día a ser más autónomos. Las actitudes que debemos tener los especialistas en baja visión son muchas y difíciles de conjugarlas todas, pero debemos tener cercanía, empatía y paciencia. A veces tenemos que tener mucho coraje, evidentemente una gran dosis de responsabilidad en nuestro trabajo, perseverancia, confianza, compromiso y gratitud, siendo esta última fundamental, de manera que vayamos dándole valor a los avances que se vayan consiguiendo con el paciente. Hay unos tiempos, esos tiempos debemos respetarlos y a veces tenemos algunos casos en que tenemos que frenar al mismo paciente. Decirle que esto es un camino que tenemos que recorrer paso a paso, que se va a recorrer de manera conjunta y que tiene un seguimiento, que el resultado al final va a ser gracias a la colaboración, un resultado de logro y de éxito. Las pautas para la asistencia telefónica. Siempre he pensado que el primer contacto con el paciente no es cuando nos llega a la consulta. La primera llamada para pedir una cita ya podemos tener mucha información. Para empezar a saber si el que llama es el mismo paciente o es un familiar. No caer en paternalismo y obtener la información necesaria sin tampoco extendernos ni hablar de expectativas. Mi consejo, y por mi experiencia, y creo que en todos los especialistas estamos de acuerdo, si alguien no te pide ayuda no sirve de nada hacerlo. El paciente tiene que estar preparado para recibir esa ayuda. Si no, entramos en lo que antes comenté, ser salvador. Dependiendo de la fase en que esté el paciente, nos veremos obligados a recomendarle que debe acudir a una consulta de terapia psicológica, asociación, etc. Sobre la anamnesis psicológica, para situar al paciente, creo que ya lo hemos hablado antes y voy a resumir. Aunque ya estamos acostumbrados a detectar por nuestra experiencia diaria, pero es bueno saber en qué fase vital está esta persona. Y eso hecho por un profesional cualificado. Pensar que la fase de duelo no es una dinámica rígida, que hay veces que pueden cambiar y del momento de aceptación pueden volver a sentir rabia o tristeza y es muy importante saber manejar esos tiempos. Si pasas a la otra diapo, es el 6. A la hora de realizar la anamnesis, veremos que una cosa es lo que quiere el paciente y otra cosa es lo que quiere la familia. Aconsejamos que se debería hacer una anamnesis a solas con el paciente, si es posible, y otra con la familia. Si vemos que la familia manifiesta actitudes tóxicas, sí debemos apartarla temporalmente, buscar un espacio común y hablar con ellos, o en un momento dado dar un pequeño formulario para ver en qué situación están y qué es lo que piensan. Siempre debemos dirigirnos al paciente. Bueno, ya sabéis todos que a veces les pregunta al paciente y contesta al familiar, pero en esto hay que ser rígido y explicar muy bien que queremos la respuesta del paciente. Nos vamos a encontrar con acompañantes y familiares que no colaboran, por muchos motivos. El famoso triángulo que antes he comentado, dramático. Nos vamos a encontrar víctimas, salvadores, perseguidores. Entonces hay que hacer entender que hay que salir de ahí. Y eso es un esfuerzo de todos.
hay que pedir su colaboración y hacerles cómplices en el tratamiento. ¿Cómo podemos combatir problemas que surgen durante las pruebas y ayudar? Pues nos vamos a encontrar con problemas estéticos. Aquí nunca debemos negar la evidencia, pero siempre hablar de las ventajas. Siempre hay una resistencia a todos los cambios, pero aquí lo que tenemos que hacer es que entienda que esto no es un cambio, es una transformación. La transformación nos crea un sentido y cuando hay un sentido siempre vamos a encontrar el éxito. Inicialmente encontraremos una resistencia al esfuerzo, pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es marcar una serie de pautas y de hitos que veamos que el paciente es capaz de cumplir e ir modificándolo en el tiempo y en función de los resultados. En el tema de ayudas de baja visión, nos vamos a encontrar muchas veces que el paciente nos dirá, cuando llego a mi casa no veo como veía en su centro, no veo con las gafas tan bien como veía en su consulta, me la habéis cambiado, se habrán equivocado, y en la mayoría de los casos siempre suele ser condiciones de iluminación de la casa, posiciones de lectura, problemas de ergonomía, reflejos, pantallas. Entonces, en este caso es aconsejable poder dejar en préstamo que prueben ese tipo de ayuda y dar un documento explicativo y se lo debemos facilitar. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes que nos llegan van a venir recelosos, con una serie de prejuicios, porque ya han probado cosas que no han funcionado y han hecho un gran desembolso. La única manera de que esto funcione es demostrarlo y que lo vean por sí mismos. Ahora entramos en el capítulo de los niños, de cómo alcanzar esa aceptación del entorno en un recién nacido, con problemas congénitos y también en los adolescentes cuando llega un problema sobrevenido. Pensar que esto genera un gran impacto emocional en los padres y por extensión a la familia. Podemos tener casos en los que inicialmente habrá una negación y hay que esperar. Tenemos que colaborar y, por supuesto, fundamental que el profesional médico, que aquí también está implicado, en menor medida emocionalmente, pero que también sufre y es difícil comunicar noticias. Por tanto, lo más aconsejable es que se muestre como un aliado que quiere ayudar a encontrar soluciones dialogadas, bien con sus progenitores. En este caso, tenemos la derivación a voluntariado, de nuevo a asociaciones, para que estos padres vean que no son los únicos que tienen ese problema, que la relación con otros padres de niños afectados siempre es muy positiva y ayuda mucho a ir avanzando en la etapa del duelo. Por lo tanto, aquí las asociaciones de familiares de pacientes tienen una labor muy, muy importante. La baja visión infantil es completamente diferente a la de los adultos y en los equipos que trabajan deben ser también diferentes. Relación en la atención temprana, orientación educativa, 11, medicina de rehabilitación, fisioterapeutas, etc. Estos equipos tienen que comenzar dentro de la sanidad pública, si es posible, cuando el niño es un bebé, y prolongarse durante todo el desarrollo con un oftalmólogo tutor que coordine la opinión de todos estos especialistas y valore la evolución de la habilitación. En la adolescencia, que es un momento vital de la persona en la que se produce la estructuración de la personalidad, lo que tenemos o hemos tenido hijos adolescentes, lo sabemos, es un momento difícil. Hay muchos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Mi consejo es abordar sin paternalismo y desde el cariño. Hablar siempre en estado de relajación e intentar evitar la confrontación y el miedo. Por supuesto, el adolescente debe sentirse parte activa de la toma de decisiones. Muchas veces nos encontramos con un excesivo paternalismo donde se quiere imponer una serie de decisiones y de actuaciones que de nada está de acuerdo con lo que el niño piensa. Hay que intentar evitar las conductas hostiles, agresivas e introvertidas. Muchas veces nos hemos encontrado en la consulta frases como a mí no me pasa nada de lo que estáis diciendo, yo no voy a tener esos problemas. Por lo tanto, no hay que acosar. También hoy día hay grandes ventajas en el mundo tecnológico y digital y esto nos va a facilitar mucho poder conseguir logros con herramientas a los que ellos están ya acostumbrados. Esto es el esfuerzo invertido. Son la generación digital y la manejan perfectamente y hay que sacarle el máximo partido. En cuanto a la orientación profesional, nos encontramos muchas veces en las consultas pacientes que ante la excesivamente. Yo puedo poner un ejemplo particular de una chica que estudió 2 carreras, farmacología, biotecnología, hizo la tesis sobre su propia enfermedad, que era la retinosis pigmentaria, su pasión era la danza, pero cuando terminó las carreras encontró su situación visual en 0,1. No ha podido ejercer las 2 carreras. Al final se buscó la danza, bueno, y hoy día está en la compañía de Anastasia en Madrid, feliz. Pero durante mucho tiempo sintió frustración de haber estudiado 2 carreras para nada.
Por eso es fundamental que las asociaciones otra vez puedan ayudar y orientar sobre esto. Los psicólogos pueden orientar también sobre este tema. Los encuentros que se organizan entre personas con problemáticas de baja visión son muy importantes. Siempre debemos reforzar los avances en todos los casos y dar tiempo el que se necesite. Aquí no valen las prisas. Es muy bueno potenciar experiencias relacionadas con distintos ámbitos como el deporte, el ocio y sobre todo en adolescentes. Y ya para terminar, para abordar el tratamiento a un paciente con baja visión, debemos hacerlo con una mirada apreciativa, como todo en esta vida, y un optimismo realista. Solo cuando se toma conciencia se abandona el rol de víctima. Y como he dicho antes, nosotros no somos salvadores. Actuar con responsabilidad, propósito, perseverancia, confianza y compromiso. Y en este camino demostrar reconocimiento y gratitud. Hacer entender que esto no es un cambio, que es una transformación. Y eso sí da sentido a lo que estás haciendo. Lo que crees es lo que creas. Ayudemos a arreglar las ventanas rotas como ocurre en nuestra vida diaria. La mirada del espíritu, y cuando el coraje vuelva al espíritu podremos ser grandes y mirar muy lejos. Gracias y buenas noches. Ahora os paso con la presidenta, con Amparo, que le toca hablar. Solo aquellos pacientes con resto visual muy escaso no se benefician de las ayudas ópticas de baja visión. El uso de las ayudas ópticas facilita la vida a los pacientes, pero el esfuerzo que tienen que realizar para lograrlo a veces no les compensan según el momento vital que atraviesen. Todos los profesionales que trabajamos con el paciente de baja visión debemos saber respetar la fase de duelo que atraviesan y tener presente que tal vez el especialista de baja visión no pudo en ese momento lograr todos los objetivos propuestos, con lo cual deberíamos volver a derivar. Luego tenemos un diagrama de flujo hecho sobre el teléfono de la visión. Entonces, yo creo que el teléfono de la visión es un magnífico instrumento para informar a los pacientes y realizar un seguimiento respetando su ciclo vital. Que todos los profesionales involucrados en el proceso pueden beneficiarse de este servicio, desde la atención primaria, neurología, oftalmología, optometría, y que en este teléfono se les va a informar de los especialistas en baja visión de su zona, así como de las asociaciones en su ciudad y para su patología, y de aquellas ayudas que puedan encontrar en la comunidad donde viven. Entonces, bueno, simplemente esto era lo que queríamos un poco contaros y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues estamos encantados de poderles responder. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo me parece algo magnífico que todos pensábamos que el abordaje multidisciplinar del paciente con baja visión, siempre que lo abordas pues te quedas cojo de un sitio. Yo que soy oftalmólogo, pues en la parte muchas veces psicológica, las veces que más, aparte de que estemos acostumbrados a tratar con pacientes y demás, pues te quedas un poco cojo. Nada, pues que enhorabuena por poner en marcha esto, por llevarlo a cabo y que, bueno, pues por mi parte encantada de participar en todo esto y aprender sobre todo. Y os iba a hacer yo en algún foro de baja visión, hablando de niños, a mí me llama la atención que aquí en el País Vasco nosotros tenemos el CRI, el Centro de Recursos para la Inclusión de la Discapacidad Visual, antes se llamaba Invidentes, que funciona fenomenal y que pertenece a educación, no a sanidad. Ellos son los que hacen el abordaje multidisciplinar de los niños desde que nacen hasta los 18 años. Hacen el abordaje en el aula, no pasan por la ONCE, todo se hace desde la Consejería de Educación. Y yo me llama la atención, estoy segura de que en algunas otras comunidades existirá algo similar por educación. No, es algo solo
que existe aquí, porque aquí además nosotros, por ejemplo, no necesitamos, nosotros a un niño le mandamos al CRI sin ninguna referencia ni ningún informe, simplemente una llamada al CRI, tengo un niño susceptible de tener baja visión y lo atienden desde el primer día hasta los 18 años. O sea, este abordaje multidisciplinar que estamos hablando, excepto la parte oftalmológica, por supuesto, lo hace el CRI. En niños, ¿eh? Yo lo que quería también hacer un comentario es el siguiente. Hemos estado hablando de no derivar a la ONCE en un primer momento, pero eso evidentemente no significa que no se derive. No, claro, no, claro. Pero para que quede claro, o sea, que, Sí. Que en el Yo creo que se ha momento es cuando entendido. los Sí, se ha entendido, sí. de ceguera, ese simplemente. Sí. ¿Vale? Yo simplemente... Estabais comentando. Perdón. Yo quería puntualizar porque yo he hablado del tema de la ONCE. Sin embargo, en los niños habréis visto que no. Lo que acabas de comentar es cierto, pero no sé si conoce a la doctora Inés García. Sí, Ormaechea, sí. Y ya años luchando con esto. Y lo intenta, pero no se termina de cuajar en el tema de la sanidad pública. Eso que tenéis vosotros allí se está intentando y pero, a veces... perdona, pertenece a educación, no a sanidad. O sea, quiero decir que de la misma forma que hay adaptaciones curriculares en niños pues, con otro tipo de problemas, sí es cierto que es verdad que por algún motivo la discapacidad visual pues, tiene una ventaja, porque no existe más que para la discapacidad visual. Pero ese abordaje de los profesores en el aula, que se hace en los niños con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, con discapacidades de cualquier tipo, incluso se hace desde educación. Entonces, y el abordaje psicológico también y las ayudas de baja visión también. ¿Qué se hace? ¿Puedo hablar? Hola, Felipe, Sí. de Barcelona, Hola. Cataluña. Esto que explica la compañera del País Vasco, yo creo que es una excepción en el Estado español, aquí en Cataluña. Desde educación sí se hace, pero siempre apoyados y con un convenio con la ONCE. Y son especialistas de la ONCE que van semanalmente o quincenalmente a tal colegio a dar apoyo o a dar una asesoría sobre la persona. Es una cosa que pues tenemos suerte entonces, porque realmente funciona espectacularmente bien. O sea, es una maravilla. Comentar eso. Hola. Hola, yo soy Almudena de FARPE. Decir que envidio enormemente ese abordaje multidisciplinar que tenéis en el País Vasco. A los niños, hasta los 18, sí, perdona. Sí. Bueno, date cuenta que también recogen una etapa importante que es la adolescencia. Sí. Es decir, un poco ya en una fase un poquito avanzada de la adolescencia. Y yo siempre hago el mismo hincapié en cuanto a las asociaciones, ¿no? Que a final de cuentas es de donde yo vengo, yo también soy afectada. Sí. Entonces, el tema de los adolescentes, al menos en la asociación nuestra en Comunidad Valenciana, es muy complicado. Muy complicado, primero, que acepten, es decir, que tienen baja visión, que acepten que no pueden conducir como sus amigos. Y que si conducen tienen un verdadero problema con la angustia de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, hasta donde yo sé, Amparo también está aquí en Comunidad Valenciana, yo creo que no hay nada parecido que en cuanto al abordaje desde educación, y menos con los adolescentes. Lo único que hemos llegado a lograr es una plataforma y una mesa en la que están coordinados educación y sanidad. Pero esta mesa creo que se ha reunido una vez cada 5 años. O sea, quiero decirte que en absoluto. Entonces eso parte, claro, del gobierno autonómico, lógicamente, ¿no? Sí. Quiero decir, no hay ningún decreto a nivel nacional ni una normativa a nivel nacional en el que, por ejemplo, cada comunidad autónoma luego lo adapte a su autonomía. No hay nada de eso, ¿no? Lo desconozco. Perdón, Almudena. Una pregunta, Isacio.
Sí. ¿Estos profesionales que atienden al niño en el CRI son sanitarios o son...? No, son educadores, son profesores, funcionarios del gobierno vasco y tienen algún trabajador de la ONCE, pero fundamentalmente el trabajador de la ONCE está para pasar a braille en muchos textos. Pero además tienen, por supuesto, pues, y allí tienen la posibilidad de... tienen trabajadores que trabajan pasando a braille, pero todos son profesores educadores desde la atención temprana y además es que lleva, por lo menos 30 años lleva. Yo te diría que toda la democracia, vamos. Es decir, que los atienden como ciegos entonces, ¿no? Los atienden desde 0 a 2 años en el centro. Pero no como baja visión, sino como ciegos. O les dan ayudas. Mira, les aceptan, la ventaja, perdón, cualquier dificultad visual. A veces nos ha pasado incluso con niños pues que vienen de otros países adoptados, que tienen, pues yo que sé, un añito, que no sabes si tienes un problema a veces del lenguaje, de una discapacidad intelectual, un poco ese niño que se mueve en que no sabes si es algo cognitivo, si, bueno, pues sí tiene una palidez papilar, pero no sabes muy bien, no tienes baremos, te los admiten a todos. O sea, y la vía es la visión. Quiero decir que sí es cierto que hay voy a decir una cosa que igual suena mal, pero hay una ventaja en la discapacidad visual dentro de las discapacidades, vamos a decir, en cuanto al abordaje de estos niños. Y realmente, bueno, es un grupo de gente que trabaja coordinadamente, maravillosamente, y tienen orientadores, tienen gente especialista en movilidad y orientación, y luego hasta los 2 años les hacen la atención temprana en el centro, que está situado en Bilbao, en Donosti y en Vitoria, cada provincia tiene el suyo. Y luego a partir de los 2 años son los profesores los que, dependiendo de la necesidad, van al aula. Algunos van todos los días, algunos un día a la semana y algunos pues cada 15 días. O sea que los profesores no son de la ONCE. No, son funcionarios del gobierno vasco. De educación. Sí que es verdad que lo has dicho, Sí. Que aquí, por ejemplo, los que se desplazan son los de la ONCE. Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿y son colegios de educación integrada o hay colegios de educación especial? No, sí, de educación integrada, son niños que van a clase normal. No hay centros de educación especial. ¿Para discapacidad visual? No, es que te lo digo porque hace un montón de años aquí la ONCE creó colegios para ciegos. Pero eso ya no funciona. Perdona ya no existen. Sí. Sigue. No, Felipe. Decía que se pasa directamente de un diagnóstico supuestamente dirigido a la rehabilitación. No se le intenta poner ninguna ayuda con la que se pueda mejorar un poco el rendimiento escolar, sino que directamente se le... Todo, te hacen todo. O sea, el abordaje es integral y si hay que ponerle una atril, le pasan los libros de texto, pues como sea, como los necesite, tiene su ordenador especial, o sea, en clase tiene su centro de baja visión, tiene todo tipo de ayudas. Pero una consulta. ¿Quién forma a esos educadores? ¿La ONCE o...? A ver, yo creo que sí. Pero les educó, o sea, son gente que lleva 30 años, ya se educan solos, me explico. O sea, son gente que surgió de la ONCE y ahora mismo son totalmente autónomos para educarse y además algunos son psicólogos de formación, otros son profesores, otros son pedagogos, o sea, ha habido en su carrera mucha evolución y por supuesto que se formaron y habrán hecho cursos, pero ahora mismo ellos son autónomos. Sí, vale. sí. Bueno, yo creo que en Cataluña no, bueno, Felipe lo sabrá mejor, pero en Cataluña no existe esto. O sea, es la ONCE la que... Yo creo que hay unos matices. Yo creo que es lo que explica la compañera, no me acuerdo el nombre de Ichazo, bueno, es difícil. Es que
Ichazo, es que directamente allí se creó un programa con un nombre y con la responsabilidad de los propios centros educativos, no que con la responsabilidad derivada a la ONCE. Seguramente hay un convenio muy estrecho y los profesionales de la ONCE van formando, porque si hay un chico en Bilbao o en Baracaldo, no le harán cambiar a un centro X, sino que allí irá alguna persona de la ONCE si no hay ningún profesor en aquel momento. Perdona, no hay nadie. No, que son totalmente autosuficientes. A partir de los 18, en la universidad es donde la ONCE, el CRI desaparece y aparece la ONCE. Sí, pero Ichazo, en todos los colegios del País Vasco, entonces, hay este programa es capaz de tener personas formadas. Sí, te parecerá increíble, pero sí. Hombre, son gente... Es posible, ¿eh? Porque... la verdad es que yo lo digo porque yo es una de las cosas que me parece una suerte cuando yo veo un niño con problemas, es que yo le digo que vaya al CRI, para mí ya es... O sea, porque es que funcionan... Hombre, evidentemente no hay un niño... No todos los niños tienen las mismas necesidades, por mucho que tengan dificultades visuales, y algunos igual, una vez que les ponen pues el atril, la iluminación y yo qué sé, y una cosa más, pues están resueltos, ¿no? Bueno, que en general ha habido una formación global y están preparados para tener... Sí, totalmente. Eso hace que están más preparados también para cualquier diversidad funcional que haya en su clase, claro. Está bien. Comenta una compañera de Murcia, ¿no? Me parece que en todas las autonomías hay profesorado preparado para la educación especial de cualquier tipo, y yo creo que al final lo que los matices tienen que ver con los recursos y con el interés, que seguramente ha habido más en el País Vasco de crear un programa como ese. También económicamente también son mucho más potentes, con lo cual se ha podido desarrollar esto, que yo creo que está muy bien, vamos. Muy bien. Yo creo también, hablando y apuntando a otro tema, que lo del tema del teléfono de la visión, que lo hemos creado, que supongo que habrá otros teléfonos de la visión y tal, pero la gracia es que la gente llame y promocionarlo a tope para que se pueda derivar a todos los oftalmólogos, optometristas, psicólogos. Oftalmólogos no, es de baja visión. Bueno, de baja visión. No. Si os parece explicar en un minuto, puedes explicar en un minuto. Si os parece, lo va a contar el resto. ¿Me oís? Sí. Vale, perfecto. Es que justo quería entrar solo para participar en este tema y ya que tú lo has dicho bastante exhaustivamente, pero bueno, ampliar un poquitín algunas cosas para conocimiento general. El teléfono de la visión, ahora existe uno o ya está a punto de extinguirse. Lo tenemos planificado con el fin de dar solución a las preguntas de los pacientes que habitualmente vienen a nuestras consultas. Ese es el gran fin, el principal fin de este teléfono. Con ello, ¿qué queremos hacer? Queremos ofrecerles soluciones que hoy por hoy, la verdad es que les son bastante complicadas. Nosotros lo tenemos enfocado y lo estamos intentando gestionar, empezando a gestionar de la siguiente manera. Nunca, empecemos por ahí, nunca vamos a hacer asesoramientos profesionales por teléfono, evidentemente, porque no va a ser la misión de este teléfono, pero sí va a ser el solucionarles o el ayudarles, por lo menos, a introducirse en el mundo de la baja visión, que como todos sabemos, son casi siempre personas aisladas, sobre todo en sus primeras fases. Con ello, ¿qué queremos hacer? Uno de los puntos para nosotros primordiales, y para eso queremos contar con la ayuda de distintas asociaciones, es poderles derivar a estos pacientes en función de la provincia o de la autonomía en la que estén viviendo, derivarles a todos los centros institucionales que puedan resolverles de alguna forma
todos los temas, ya sean legales, ya sean de asesoramiento. Pues fíjate lo que estaba diciendo Itxaso, me parece genial que, bueno, pues cualquier paciente en el País Vasco, si nos llamase, estaría, bueno, pues se le podría derivar a esa persona, al CRIP, directamente para que allí le pudieran asesorar. Yo creo que, como decía alguno de vosotros, en las demás comunidades, o en todas, no lo sé, pero no está tan desarrollado el sistema. Bueno, es una manera de empezar a trabajar, por lo menos intentar nosotros institucionalmente, a través de la SEP, como organismo independiente, el poder gestionar ese tipo de colaboración, de ayudas con las que satisfacer al paciente. De modo que lo que nosotros pretenderíamos con el paciente, como habíamos dicho que era un camino largo a recorrer junto a él, es ayudarle a buscar las soluciones no ópticas, no de baja visión, sino ayudarle a gestionar todo el tipo de ayudas que para ellos son tan importantes. Pues desde lo del IVA o desde qué ayudas institucionales pueden obtener. Esto lo habíamos planteado en un primer momento a nivel autonómico o provincial, pero intentaríamos hacer gestiones a nivel nacional, que creo que sería mucho más interesante a la larga. Intentaríamos hacer un seguimiento de los pacientes, evidentemente que nos llamasen o que reclamasen nuestra atención, para poder saber si les hemos podido resolver, siempre con el fin de mejorar, porque esto es un proyecto incipiente, un proyecto muy novedoso. Creo que es un paso importantísimo de cara al futuro para el conocimiento de la baja visión y sobre todo para solventar muchos problemas. Con ello, ¿qué conseguiríamos? ¿Qué podríamos conseguir? Pues fijaos, desde poder tener una base de datos importante de pacientes, de oftalmólogos especialistas en baja visión que conocieran el tema, pues ya no voy a nombrar a muchos más, pero desde luego puedo nombrar a Itxaso, porque qué persona más adecuada podría informarles y podría gestionar una patología como lo puede hacer ella, con la posibilidad de que luego ayudase a la buena adaptación de las ayudas que nosotros pudiéramos proporcionarles. En este mismo sentido, este teléfono le hablaría o le podría derivar en función de su provincia, a todos aquellos especialistas en baja visión que estuvieran incluidos dentro de la SEP, porque ahí conocemos nosotros que son especialistas que están trabajándolo seriamente. Quiero decir con esto que no se trata de poner un filtro, etcétera, etcétera, sino trabajar seriamente con los pacientes de baja visión. Y por último, para no enrollarme y solo para esquematizarlo, nuestra divulgación iría destinada a hospitales públicos y privados, a clínicas privadas, ambulatorios, especialistas, desde luego dar a conocer el teléfono de la visión a todos los ópticos optometristas de España, a todos los oftalmólogos de España, ya no especializados en baja visión, sino simplemente para que conocieran, porque creo que es un resorte importantísimo para nosotros. Y, por supuesto, a los psicólogos, a los terapeutas ocupacionales y a todos aquellos que estemos, de cierto modo, relacionados con la baja visión. Y ya como colofón, simplemente decir que creo que puede marcar un hito importantísimo de cara al futuro conocimiento y resolución de problemas visuales en los pacientes de baja visión. Nada más. Ya acabo. Que no es poco. La verdad es que nos ha pasado a todos y nos pasa continuamente el hecho de que cuando vienen a la consulta mucha gente dice, ¿por qué no me han dicho esto antes? He perdido mucho tiempo sin saber esto. Entonces, o mucho tiempo sin leer también. Sin poder leer, poder hacer una serie de actividades. Con lo cual, eso tenemos que poner solución. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias por participar. Bueno, he visto que está la doctora Marco ahí, que no la había conocido en un principio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. ¿Vale? Enhorabuena. Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Chao. Un abrazo. Buenas Hasta luego. noches.